Lejanía. Se trata de la única palabra que habita en mi mente en todo momento. Me observo al espejo, trato de alcanzarme nuevamente, pero tan solo esta distancia, estos pensamientos, estos sentimientos nublan cada intento de poder observarme. Me siento incapaz, el hecho de tan solo expresarme me resulta cada vez más difícil. Pareciera que tan solo mis recuerdos se desvanecen con facilidad. El tan solo hecho de recordar, tan solo pensar dificulta cada vez más el progresar. Desearía que no fuera tan difícil. Desearía que no dudara de toda palabra que entrego, que cada sentimiento no se convirtiera en un gran camino de dudas e incertidumbres, que cada concepto que saliera de mi corazón no fuera tan solo encerrado con tanta facilidad, que no temiera tan solo expresar, que no temiera vivir, que no temiera mis propios sentimientos y pensamientos. Pero qué difícil que realmente puede ser cuando entre tanto andar pareciera que la esencia de lo que éramos aparentara marchita, temiendo de cada mañana perder las cenizas de lo que alguna vez fue un ser. Nos encerramos, nos alejamos de la luz y del aire por temor a que una brisa de viento o un suave rayo de luz haga desaparecer todo lo que éramos. Me resulta difícil en ocasiones poder observarme, observar lo que era, observar lo que soy. No me reconozco con tanta facilidad como antes y ello me produce cada vez un mayor temor. El hecho de sentir la lejanía con algo tan interior, con algo que lleva todo aquello que forma mi ser. Se trata de un constante dolor, arrebatado, perdido, agotado y temeroso, tratando de desandar pasos en búsqueda del error que me ha llevado hasta este instante. Pero aún así, las huellas ya se han marchitado, pareciera que tan solo no hubiera vuelta atrás. ¿Será que tan solo jamás me volveré a encontrar? ¿Tendré que vivir en compañía de estas sensaciones desconocidas? Desearía que la incomodidad no fuera tanta, pero aún así crece con cada minuto que pasa. El hecho de sentir esta lejanía, tanto como la pertenencia a estos sentimientos, me provoca dudar de cada paso. Sé que se encuentra ahí, tras las nubes, tras la pared, tras todos estos pensamientos, pero me resulta imposible el hecho de tan solo observar. Con tanto temor, con tantos pensamientos, con tantos conceptos cerrados, sé que todavía me encuentro aquí presente, a pesar de la niebla, a pesar de las dudas, que todavía respira esta luz que habita en mi interior. Pero resulta difícil poder creer en ello en ocasiones, cuando las situaciones tan solo me nublan la mente, cuando tan solo no puedo escuchar las palabras en mi corazón, cuando resulta tan solo confuso el hecho de distinguir de lo exterior con lo interior. No quiero seguir así, no quiero seguir perdiendo los días tan solo observando temores y dudas, no creyendo en la esperanza, no creyendo en los sentimientos, no creyendo en la belleza de la vida. Es tan solo una pérdida de tiempo que agota mis pensamientos y nubla mi camino, haciéndome dudar de instantes en los cuales no debiera de dudar, transformando momentos de gran belleza en instantes de gran dolor y tristeza. No quiero seguir temiendo tan solo enfrentar a estas dudas por mera comodidad ante las situaciones del presente, por temor ante las posibilidades de las respuestas a los hechos que se encuentran en el hoy. De nada sirve si constantemente nos alejamos del tan solo hecho de vivir, anhelando de lo que hubiera sido si fuéramos un poco más valientes, si tan solo abandonáramos todo temor en un solo momento. No quiero vivir bajo los pensamientos de lo que hubiera sido o lo que sería si es que... Pues en ocasiones es necesario tan solo avanzar hacia el abismo, hacia este uno progresará sin temor alguno. Sin duda, pues sabremos que la luz de nuestro corazón siempre iluminará el mañana, siempre nos acompañará en el hoy, nos entregará los aprendizajes del pasado. Quizás nada sea igual al ayer, pero aún así, siempre vivirá la esencia de nosotros en nuestra alma. Pues el pasado forma parte de nosotros junto a sus aprendizajes, pero no debe ser visto como un ancla que tan solo nos detiene ante el avance hacia el futuro. Después de todo, las bases de lo que somos, nuestros sentimientos, nuestra esperanza, nuestra pasión, jamás se podrá marchitar por más que nos queramos alejar, por más que sintamos que la distancia se presente. Siempre seremos la esencia tanto como el ser que somos, avanzando hacia lo que anhelamos lograr o mejorar. Que la tristeza no nuble nuestros pensamientos, provocando que tan solo creamos que ya no nos encontramos presentes, que ya no queda esencia alguna de lo que somos. Tenemos que progresar, soltando aquello que dolor nos provoca, pero conservando aquello que nos forma, los aprendizajes, sentimientos, pasiones, razones y bases que han construido este camino en el que nos encontramos. Por más que pensemos en ocasiones que es esto lo que daño nos provoca, no son más que dudas. Nos encontramos en este camino, en esta aventura por alguna razón, ya sea un aprendizaje o el hecho de seguir nuestro sueño, pero siempre sabremos que será lo correcto, escuchando a nuestro corazón y alma, que en todo momento nos indicarán el camino a seguir. Pueden existir momentos de dudas, de lejanía, incluso temor, a tan solo lo que se encuentre en el presente o lo que exista en el mañana.
Pero parte de progresar, parte de vivir es avanzar sin perderse entre temores y dudas. Abrazar los sentimientos y tan solo soltarlos para que podamos avanzar. Abandonar aquello que daño nos produce para caminar sin atadura alguna. Permitir a nuestro corazón escuchar el entorno. Tanto como permitir que nuestros pensamientos comprendan a nuestra esencia. Es difícil en ocasiones mantener esta conexión, pero es necesario el hecho de que ambos se comprendan para poder dar las respuestas necesarias a las preguntas que hemos planteado. Sin nuestro corazón con claridad, nuestros pensamientos jamás tendrán un rumbo claro. Y sin los pensamientos, no podremos analizar más allá de lo que en ocasiones necesitamos. Cada instante requiere de un proceso diferente. Cada momento hay que vivirlo según los sentimientos del minuto. Encontrar la respuesta en esta danza, en esta armonía que día a día nos sorprende con más instrumentos, con más sensaciones, con más conceptos. Quizás el día de hoy temamos, quizás el día de hoy dudemos y quizás no encontremos la respuesta en el mañana. Pero a pesar de todo, en algún momento el sol saldrá y nos entregará aquella luz que necesitábamos para librarnos de toda niebla. Tenemos que tan solo creer en el universo tanto como nuestra alma y corazón, pues será el universo, será nuestro corazón y alma la que nos guiarán en esta gran aventura. Puede que en ocasiones dudemos por su aparente lejanía, pero que ello no nos engañe, pues somos parte de este universo tanto como él es parte de nosotros. En ocasiones participaremos en melodías de la naturaleza, tanto como crearemos nuestras propias armonías, en el lienzo que es la vida, donde cada color, cada figura, representará un sentimiento, un pensamiento, un concepto que forma parte de cada día. Los días en ocasiones pueden ser difíciles, pueden habitar pensamientos que parecieran nunca alejarse, dudas que no nos dejan tan solo responderlas ante su insistencia y temor, pero a pesar de ello, a pesar de las dificultades, estas serán necesarias para darle valor a cada aventura en la que avancemos, a su vez que para entregarnos aquellos aprendizajes que necesitaremos para hacer el futuro andar. Caminemos sin temor, avancemos sin duda alguna, aferrémonos a nuestra esperanza, tanto como alegrémonos con cada día, pues de una nueva oportunidad se tratará, y cada mañana podamos admirar el horizonte donde nuestros sueños y objetivos se encuentran junto al cielo, lleno de aventuras por vivir y alegrías por sentir. Que cada brisa de aire nos libre de toda duda que tengamos, que los rayos del sol que atraviesan suavemente las hojas disipen todo temor que se encuentre en nuestro interior, para permitirnos una vez más florecer hacia el mañana. Sin duda alguna que nos haga nublar nuestra vista, aferrémonos a la esperanza, observemos al horizonte y hacia este caminemos, en este paraíso llamado vida, lleno de aventuras por vivir, sueños que perseguir y alegrías por sentir. Yeah. So as long as I live, I gotta let you know that as long as there's a stage for me to step to, fly to the moon, to Neptune. Nobody except you will ever come close, like I pull the tugs out the heartstrings. Then you played it like a harp, now my heart sings. When you're hiding in the shadows, my heart sinks. And the farther you drift, I can't think, tank running on empty. Whatever happened to the fuel gauge plenty? Whenever I caught a glimpse of your particle, my army descending. The upside down in this vertigo. Too many choices can leave you stranded. The world in your palm is still not understand it. I'm so charged at looking for an outlet. I had forgotten when we met that I finally found it. So many variables, but I want you to be the constant, my North Star. Who needs a pickup line when you're the one that picks me up and the stars align? Come on, it's called a synergy, more like a synergy. So many whys, well, why ask why? I don't have all the answers, just educated guesses and misses with lessons and sessions with essence. You know the lessons more sometimes, and when I reminisce about the past, for times on every day is fair, but now sunshine can't avoid it like a plague can be. Gunshine, what I'm trying to verbalize is that no matter how fast the clock and the chronicle flies, for good as the spot your name occupies. I'm done sitting on porcupines, I'ma call you mine.
Dificultades que crecen con el paso de los días. Sintiera que no puedo encontrar las palabras justas. Lo que antes eran sentimientos que podía entender con claridad se diluyen con el paso de los minutos, conjuntos de conceptos, de sueños y anhelos que parecieran de una vida pasada. Trato de tan solo alcanzar lo que antes me resultaba conocido, pero con el tan solo hecho de encontrarme en cercanía me provoca temor. No poder reconocerme, no comprender los sentimientos que habitan en mi corazón. La dificultad de expresarme se vuelve constante. Lo que antes resultaba simple se convierte en un ancla que tan solo me aferra a la tristeza. Sé que se encuentra ahí la luz, pero la oscuridad, el temor, las dudas y los pensamientos que tan solo me ciegan no me permiten apreciarla en su totalidad. El lienzo se encuentra vacío ante mi perspectiva. Lo que antes eran esencias en las que tan solo me aferraba se pierden con facilidad. La melodía ya no es la misma, los sentimientos parecieran de un universo totalmente diferente. Desearía tan solo poder alzar mi mano y alcanzar una vez más las estrellas, poder navegar entre los mares sin duda alguna, sin temor que me detenga. Pero por más que tan solo lo intente, una y otra vez me vuelvo a chocar contra las mismas paredes, pensando más en lo que siento que sintiendo el hecho de vivir. Una melodía vacía, un lienzo que tan solo se encuentra en blanco. Los sentimientos se deslizan a través de las figuras, de los ruidos y de las palabras, pero su intensidad se pierde con la rapidez del minuto. Regresan, pero ante mi cercanía tan solo se marchitan, una lejanía eterna. Sintiera que ya no puedo encontrar el camino a mi corazón una vez más. Ante el espejo veo una figura que resulta cercana, las cenizas de lo que antes eran conceptos que me resultaban conocidos. Pero a la hora de tan solo acercarme ya no puedo sentir lo mismo. Temo ante esta pasión que tan solo amo con gran anhelo, pero que a la hora de tan solo querer expresarme otra vez el tiempo me detiene. Resulta un dolor el hecho de poder sentir todos estos sentimientos, conceptos e ideas, pero a la hora de tan solo expresarme encuentro ante una muralla, una barrera que divide mis sentimientos en los pensamientos. Las dudas se apoderan, las palabras se repiten, los conceptos una y otra vez danzan bajo las mismas melodías, pero no encuentran salida alguna del ciclo. El pasado se convierte en una constante referencia hacia el futuro y resulta imposible el hecho de mejorar ante aquello que se encuentra en el ayer, olvidando de que siempre esta sensación se ha encontrado presente. A pesar de todo, de los muros y grietas que habitan en mi interior, en instantes, tan solo a la hora de observar las estrellas de la noche, una vez más escucho tus palabras, sentimientos con grandes significados, pasiones llenas de amor, una conexión que me resulta lejana de distancia, pero tan cercana para mi corazón. Es difícil lidiar con esto cuando sabes lo que sientes, pero tan solo la distancia o el tiempo detiene toda expresión de estos sentimientos. Poder escuchar las palabras, las similitudes, pero que mi mente tan solo dude constantemente ante ello. Sé que este sentimiento habita con gran fuerza, brillando en mi corazón en cada momento, pero el no saber lo que se encuentra en el futuro, la incertidumbre, las dudas de las posibilidades del universo me hacen preguntarme en cada ocasión de lo que sería correcto para cada momento. Un gran error del que estoy certero, pero aún así una y otra vez tropiezo ante las mismas dificultades. Sé que el futuro siempre ha sido incierto y que el presente es el único que se encuentra ante nuestra perspectiva, extendiendo su mano en cada momento, pero resulta difícil de creer cuando nuestro corazón se encuentra agrietado, perdiéndose entre los múltiples caminos del destino, temiendo a perder tan solo los restos de sentimientos que habitan en nuestro interior. Después de todo, se trata de nuestra esencia. ¿Qué clase de vida sería esta sin aquello que tanto amo? Perdido, caminante errante lleno de incertidumbres y preguntas, sin vicios de luz que tan solo me apasionan y me hacen encontrar por un solo momento mi camino. Pero con la rapidez con que el tiempo se desliza entre mis manos, tan solo se me arrebata con la facilidad de un segundo las respuestas que había tenido. En mis pensamientos solo se repiten las mismas preguntas ante las que mi corazón tiene las respuestas, pero teme a tan solo escucharlas. Sé que la esencia sigue ahí, sé que las palabras son las correctas y que el camino, sin importar qué, estará a la espera, que los temores son temporales, que tan solo hay que lanzarse al abismo, que las dudas se marchitarán, que las respuestas aparecerán, que en el hoy tan solo quedará caminar. El mañana esperará, el pasado nos acompañará, pero el hoy ya nos está tendiendo la mano una vez más. ¿Qué importa errar después de todo? Caeremos y nos equivocaremos, nos perderemos y tan solo sentiremos todos estos conceptos que parecieran perdidos. Pero cuando la paz una vez más sigue a nuestro corazón, tendremos una mayor claridad ante el futuro, ante el camino que recorrimos, tanto como el que nos encontramos. Errar un aprendizaje nos entregará, pues la imperfección nos trasladará constantemente hacia la perfección que tanto anhelamos. Sé que a pesar de todo, tus palabras
palabras ahí se encontrarán a la espera de una vez más ser escuchadas, que los sentimientos son reales sin importar qué es lo que ocurra, a pesar de las caídas, sin importar los temores, la esencia todavía ahí se encuentra, la base de todo sentimiento y pensamiento, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra esencia, las palabras que entregamos, los sentimientos que quedan por expresar, que hoy las dificultades se presenten y tratemos de tan solo progresar ante ellas. Que las dificultades nos detengan, que los pensamientos nos pierdan, pues sin importar qué, avanzaremos en este camino y el sol una vez más saldrá. Tras toda la niebla, tras todas las dudas, una vez más podremos apreciar la paz que tan lejana pensábamos que se encontraba, pero que habitando en nuestro corazón estaba. Es necesario estas incertidumbres para una vez más reafirmarnos ante la esperanza, tanto como la pasión que tenemos hacia la vida. El hecho de maravillarnos con la curiosidad, con el amor, con el hecho de tan solo aventurarnos día a día. Nos hemos acostumbrado tanto ante las situaciones que se encuentran en el hoy, que tan solo no las valoramos hasta que fuera de su tiempo nos encontramos. Quizás nunca se marchen, pero es necesario este espacio para una vez más darnos cuenta de lo necesario que eran para nuestro corazón, para la esencia de lo que somos, tener una mayor claridad de aquello que nos apasiona y amamos, conceptos que en ocasiones aparentan tan distantes del ser que somos, que pensamos temporales, pero que no vemos lo importantes que pueden llegar a ser para nuestro corazón. Es necesario de navegar por estas aguas turbias ante las tormentas de aspecto indetenible, para una vez más observar esta luz que brilla en nuestro interior, reflejada ante la belleza de un mar que se extiende hacia el horizonte, pasiones, sueños, recuerdos y palabras que iluminan el cielo una vez más, estrellas que tan solo nos acompañan ante las noches más oscuras, escuchando una vez más la alegría de nuestro corazón. Tenemos que creer que a pesar de todo podremos una vez más volver a encontrarnos, sentir la vida en su mayor esplendor, perderse entre los días y pensamientos, para una vez más comprender el mundo que nos rodea, repetirse aquello que necesitamos escuchar, no por quedarnos estancados ante los mismos conceptos, pues sino para reafirmarnos una vez más aquello que tenemos claridad en nuestro corazón, escuchar a nuestra alma para dar el siguiente paso, pues será necesario en ocasiones retroceder para observar el camino desde una diferente perspectiva y progresar en aquello que realmente amamos y deseamos. Tenemos que creer en el amor y el tiempo, que sin importar qué, toda tristeza y momento de dolencia se marchará con el paso de los días, que el amor siempre habitará en nuestro corazón a la espera de ser expresado. Escuchemos a nuestra verdadera esencia, aquello que sentimos en los momentos que pensamos que estábamos perdidos. Después de todo, para caminar ante la niebla es necesario escuchar las palabras que son provenientes más allá de las ideas y pensamientos, profundos sentimientos que habitan en nuestro corazón y que iluminan cada palabra que entregamos ante el mundo, tanto como en ocasiones escuchar aquellos pensamientos en los que en ocasiones dudamos, para entregar las respuestas que necesitamos en este presente, respuestas que nos guían hacia el futuro y nos dan luz en aquellas noches tan oscuras, creyendo en aquello que sentimos que es correcto, pues aunque podamos errar y perdernos, viviremos con nuevos aprendizajes y experiencias en esta vida, aquí tan solo con el arrepentimiento de lo que hubiera sido, si tan solo hubiéramos vivido una aventura más, en este gran paraíso llamado vida. Disfrutemos de cada amanecer con la compañía del sol y la tranquilidad de las brisas del viento, tanto como aquellas noches donde la calma habita en el cielo y las estrellas nos muestran historias y sueños que habitan en nuestros corazones, junto a un mar que se extiende hacia el infinito, lleno de esperanza y amor, a la espera que tan solo lo naveguemos con nuestro corazón y alma en paz en este bello paraíso, lleno de aventuras por vivir, sueños que perseguir y alegrías por sentir.
Un instante de caída, pensamientos desinhibidos, una falta de claridad ante sus sentimientos. Los días aparentaran conjuntos de segundos que se deslizan entre los dedos. Pareciera que un amanecer no se distingue del atardecer y un sentimiento tan solo se transforma en un concepto que cambia con la rapidez de un pensamiento. Lo que antes tenía el valor de una eternidad, siendo una promesa que realizábamos a nuestro corazón, lo cambiamos al anhelo de un instante, afirmándonos constantemente memorias que se encuentran lejanas del presente. El hoy lo vemos con una sensación de nostalgia, anhelamos tan solo aquello que esperamos del mañana, pero deseamos que regresen aquellos sentimientos del ayer, que el tiempo tan solo se detuviera en ciertos momentos, pero deseando que en otros tan solo el tiempo fuera un concepto que se marcha con la rapidez de un deseo, entregando nuestros minutos de tiempo sin valor alguno. ¿Por qué perder los días de tal manera? A sabiendas que en el hoy se encuentran las oportunidades. Deseamos especular ante las posibilidades de algo que siempre nos ha resultado desconocido. Habitábamos bajo la curiosidad y la esperanza, pero ahora pareciera tan solo un recuerdo lejano de un ser al que antes pertenecíamos. Vemos rutina en todo aquello que nos rodea, sin impresión alguna ante los detalles que se encuentran en la vida, olvidándonos de la esencia de nuestro corazón, una flor en constante crecimiento que se desenvuelve con el paso de los días, formando una gran belleza que sorprende a todo aquel que rodea, una melodía inigualable, un lienzo que resulta inolvidable, observando las mañanas con gran tranquilidad, disfrutando de los aprendizajes del día, sus pétalos contando aventuras en crecimiento, soltando aquellas del pasado para permitir el crecimiento del paso de los días. Una brisa de viento se puede llegar a llevar todas las memorias del ayer, pero el valor del hoy y lo apreciado de los recuerdos que tenemos hace que la necesidad de las dolencias y tristezas tan solo sean temporales, abrazar los sentimientos para luego liberarlos. Y permitir que el hoy ingrese a nuestra vida. Las brisas del viento nos enseñan la rapidez del tiempo, cómo nuestro crecimiento se desenvuelve. En las noches oscuras tenemos la compañía de las estrellas en el mar infinito que puede ser la vida. La luna nos ilumina, nos guía, nos responde ante las preguntas que tenemos, indicando las respuestas que habitan en nuestro corazón. Sabemos que la claridad está en nuestro interior y aquello que necesitaremos responder del mañana lo encontraremos en nuestras aventuras. Pero no decidimos tan solo escuchar aquello que proviene de nuestra esencia por temor a que no coincida con aquello que esperábamos. ¿Por qué tememos a sentir? Entendemos que es tan parte de nosotros como el agua que riega nuestro tallo, como la paz que se encuentra en el aire en todo momento, pero aún así lo esquivamos, no permitiendo a nuestra alma tan solo aventurarse. Necesitamos de sentir tanto como de respirar, tanto como la lógica requiere de pensar. Comprendemos que en la vida necesitamos este equilibrio con el que en ocasiones mantenemos distancia, ante el anhelo de escuchar más allá de lo que tan solo nos rodea, abrazando un concepto de vida sin el que tengamos que asociarnos en su totalidad, vivir sin tan solo sentir, sin caer por el temor ante las posibilidades del destino. ¿Cómo le entregaremos siquiera el valor a una aventura si los días han pasado con la rapidez de un pensamiento? Si no cayéramos, si no aprendiéramos, ¿realmente hemos caminado? Una aventura sin respuesta a sus preguntas tan solo nos iba al mismo inicio del que nos encontrábamos, redundante ante los mismos pensamientos, a la espera de encontrar las respuestas que tanto anhelamos, pero con el temor a tan solo buscarlas en los pasos que nos esperan. Que el detenimiento de estos pensamientos tan solo no nos impida el hecho de aventurarnos. Nos alejamos del equilibrio por temor ante las posibilidades de no caer ante los límites de un pensamiento, la posibilidad de encontrar un orden ante todos estos sentimientos que haga abandonar la comodidad de los pensamientos. Nos resulta tan solo inquietante el hecho de abandonar la costumbre. ¿Cómo podemos ver vida en aquello que tan solo produce dolor? Sabemos que tenemos que alejarnos de aquellos pensamientos, sensaciones y conceptos, pero el tan solo hecho de encontrar más incomodidad en el proceso hace que la idea del estancamiento nos resulte tan cómoda, olvidándonos que el paso de los días hará de la tierra barro, la lluvia llevándose las posibilidades que se pueden encontrar frente a nosotros, una tormenta de vientos, pues el tiempo no espera tan solo a nuestra indecisión. Tenemos que comprender que por más que el tiempo forme parte de nosotros, tanto como formamos parte de él, no tenemos que olvidar de respetarlo, tanto como olvidar tan solo respetar la esencia de lo que somos. El tan solo engañarnos con soluciones temporales, con respuestas sin coherencia alguna para lo que sentimos, no hará que los pensamientos tan
solo se marchen. Solo prolongará los tiempos que necesitamos para hacia el mañana avanzar. Que la claridad de nuestros sentimientos y pensamientos no sea tan solo temporal. El análisis de un instante no tiene por qué marcharse con el tiempo de los segundos. Si preservamos las palabras que son provenientes de nuestro corazón, los llamados en nuestra esencia para tener una claridad del camino, podremos avanzar tras las dificultades sin duda alguna. Las respuestas se encuentran, tan solo tenemos que extender nuestra mano hacia el cielo, permitir el florecimiento de nuestro ser hacia el cielo, aventurarse hacia el horizonte y sentir la paz de las brisas de viento. No dejemos pasar esta oportunidad que la esencia de nosotros permite, pues aunque temamos ante la lejanía que podamos tener con aquello que no escuchamos en un pasado, las palabras en nuestro interior tan solo no se marcharán ni nos abandonarán. Por más que nuestras decisiones hayan sido las incorrectas o no hayamos escuchado nuestro corazón, no dejará de tan solo comunicarse por ello. Después de todo es parte de lo que somos. Evitemos que un error de un instante se convierta en un compañero de la eternidad. Ante el temor de tan solo rectificar o aprender de aquello que decidimos, pues el tan solo deseo de no errar es un error que no permite el desarrollo de los pétalos en nuestro corazón. Seamos permisivos con lo que sentimos y pensamos. Permitirnos errar no nos arrebatará la posibilidad de la perfección. Más bien, la naturaleza crece con los aprendizajes de los días y los conocimientos de sus caídas. Después de todo, puede que existan pétalos perfectos de una flor, pero aquellos que siguen con gran belleza son aquellos que con amor y cariño se cuidan, aquellos que sin importar de los errores permite su crecimiento. Escucha sus pensamientos y sentimientos sin temor a tan solo la libertad que se le ha entregado, permitiendo su corazón expresar aquello que con amor ha crecido, abrazando aquellos errores en los que se ha perdido. La vida no es tan solo una decisión que se mantiene en la eternidad, por ello no olvidemos que el tan solo caer no hará que el camino tan solo se pierda. El avance no son tan solo las victorias que anhelamos obtener, son aquellos momentos donde observamos el amanecer con gran alegría a la espera del día, tanto como aquellos instantes donde nos esforzamos con la voluntad de nuestro corazón por aquello que tanto anhelamos. Son los aprendizajes que hemos obtenido del pasado, tanto como las alegrías que nos han acompañado. Que la vida una vez más nos maraville y no se convierta en una costumbre. Aquello que se preserva en el paso de los días no implica que pierda su importancia, pues la belleza se encuentra en los pequeños detalles que habitan en el paso de los días. La importancia que se da cada segundo como cada memoria. No perdamos de vista aquello que nos resulta esencial. La costumbre hará que aparente una existencia eterna, pero aún así si descuidamos el crecimiento de una flor, el paso de los días hará que tan solo su florecimiento sea lento. Ello no implica una presión a tan solo correr, pues todo llegará en su momento. Pero que aquello que en el instante sea correcto para nuestro corazón, lo sigamos con la convicción de que sin importar qué, nos encontramos en el camino correcto. No requerimos de correr para llegar al lugar que tanto anhelamos, pues será la voluntad que tengamos en el paso de los días lo que nos permitirá llegar al lugar que tanto deseamos. Para que en aquellos momentos donde realmente necesitamos estrechar el brazo para alcanzar aquello que tanto soñamos, nos aferremos a toda esperanza y alegría que tengamos en el instante. Sé que en ocasiones puede llegar a ser más difícil de lo que pueda aparentar, o incluso que las situaciones puedan llegar a ser más simples, pero sin importar qué, siempre la esencia de nuestro ser estará en compañía de nosotros. Habitamos en este universo porque formamos parte de él, tanto como él forma parte de nosotros. No olvidemos por ello la esencia de lo que somos. Somos la esperanza que habita cada mañana, las posibilidades que se encuentran en el hoy, tanto como formamos parte de las brisas de viento que toca nuestro rostro en aquellos momentos de alegría. Que la niebla no nos provoque evitar admirar la belleza de esta vida, a pesar de sus dificultades, imperfección, tristeza y dolor que pueda llegar a habitar. Sin importar las caídas, sin importar los temores e incertidumbre, siempre estaremos en compañía del sol y la luna, del horizonte de la naturaleza, de la belleza del tiempo y los minutos. Siempre nos tendremos a nosotros, nuestra esencia y alma, la alegría de nuestros recuerdos, tanto como la del presente. Por ello, florezcamos ante la vida, disfrutemos el crecimiento de cada pétalo, cuidemos la esperanza que habita en nuestro tallo, amemos esta posibilidad que se nos ha entregado de una vez más aventurarnos a través de los pétalos de la vida, y disfrutemos este paraíso llamado vida, lleno de aventuras por vivir y sueños que perseguir. Inside us, inside us.
Las situaciones te superan, ¿verdad? Pareciera que en ningún instante se fueran a acabar. La eternidad se ha transformado de una constancia de alegría y de momentos especiales a tan solo tristeza y melancolía. Los recuerdos te superan, parecieran que no acabaran y las promesas se transforman en pilas de cenizas que caen sobre nosotros. El tiempo se pierde con facilidad, pero aún así sentimos que nos encontramos en un ciclo que no parece terminar. Sabemos la existencia del límite del tiempo, pues evidentemente que todo debe tener su final. El tiempo parece eterno entre estas murallas, entre estos pensamientos que permean todas las paredes, sin llegar a encontrar el final junto al techo. Simplemente podemos observar la oscuridad que se puede cernir sobre nosotros. Pequeñas rendijas que llamamos libertad, que tan solo nos permiten respirar lo suficiente para que podamos mantener cierta conciencia respecto a nuestra situación. Pareciera que no pudiéramos escapar, que los sentimientos tan solo crecen más y más, que los pensamientos nos engañan, que la distancia es cada vez mayor con aquello que tanto soñábamos. Solía ser una aventura que prometía un gran destino, pero ahora parece que el camino se ha distanciado. La armonía se ha convertido en ruidos, los ruidos en tan solo recuerdos y los recuerdos en la promesa que alguna vez hemos hecho. Pensamos en palabras, en situaciones, en personas que han tocado nuestro corazón. Esta sensación de distancia hace parecer todo de una vida diferente. Pareciera que nada ha sido parte de nosotros, pero los sentimientos son tan reales. No podemos respirar y aún así encontramos el oxígeno suficiente para mantenernos bajo estas situaciones. Escapamos de la realidad, escapamos de las situaciones bajo el pasado porque pensamos que se trata del único recuerdo que tenemos de nuestro individuo. Y cuando miramos la rendija, observamos la libertad. Vemos todo aquello que nos espera y respiramos aliviados. Qué curioso, ¿verdad? Nos alejamos tanto de un concepto tan básico. Sabemos que es elemental, pero no lo comprendemos en su totalidad. Sabemos que tenemos que respirar para sobrevivir, para que el corazón siga latiendo, para que nuestra mente siga funcionando. Pero no permitimos que ello nos entregue la calma necesaria. El hecho de que por un instante todo sigue bien y en funcionamiento, que podemos seguir respirando, que podemos seguir viviendo, que tan solo por un momento podemos ver un horizonte que no se encuentra a la vista, sino que en nuestro corazón. Respira, corazón, respira, que el tiempo pase con la lentitud que necesite, que las memorias tan solo nos traigan los aprendizajes necesarios, pero que no traiga los dolores que tan solo nos han enseñado. Un aprendizaje no nos puede ayudar si tan solo revivimos constantemente las heridas de un pasado. Sé que es difícil, sé que es complejo encontrar el balance entre el aprendizaje y comprendimiento. Entender la razón del porqué en ocasiones es más complejo que encontrar tan solo la respuesta de la pregunta, pero aún así algo más allá de todo pensamiento lo sabe. Vive nuestros sentimientos, pues somos nosotros. Nos alejamos tanto de lo que realmente somos que lo percibimos como un individuo totalmente diferente. Respira, querido pensamiento, respira. Pareciera que las ideas se maravillan el instante, que nos acompañan en todo momento, se transforman en anclas que nos atan a conceptos del pasado. Pareciera que cada aventura con rapidez lo observamos como el declive de nuestro individuo. Sabemos la belleza de la curiosidad, de los conceptos nuevos, tanto como los aprendizajes del pasado, pero lo juntamos todo en un concepto de tristeza que no debiera existir en primer lugar. No somos capaces de observar la belleza en el camino, pues en nuestro corazón hemos dañado y en lejanos trozos lo hemos convertido. Por un instante podemos escuchar toda la armonía en los pequeños momentos, los recuerdos que nos han hecho pararnos, tanto como los instantes del presente en los que habita la esperanza. Podemos volver a escuchar a nuestro ser, podemos escucharnos realmente. No somos tan solo los pensamientos transitorios después de todo, somos parte de los elementos del universo, formamos parte de aquello que se extiende hacia lo infinito, tanto como él forma parte de nosotros. Danzamos en esta melodía de la vida, a pesar de que en ocasiones no la percibamos, y aunque calma habita en ello, tememos ante lo desconocido, tememos ante no saber lo que se encuentra más allá del instante del presente, y aunque sepamos del funcionamiento de una aventura, aún así vemos como natural el temer. A pesar de que su aparición sea algo común, aquello no implica que debamos aferrarnos en todo instante a ello, usarlo como una excepción ante el tan solo hecho de respirar, de aventurarnos y vivir. Tan solo nos limita ante la aventura que se encuentra frente a nosotros, ante algo tan esencial como el mismo hecho de que nos encontremos en este universo. ¿Cómo es posible que nos alejemos tanto de lo esencial? Es necesario en ocasiones alejarnos de aquello que tan importante es, para que nuevamente nos demos cuenta de la importancia que tiene en nuestro corazón. Solemos abandonar la curiosidad con tanta rapidez que resulta triste. Vemos un hecho como lo común, lo transformamos en un solo pensamiento que se marcha con rapidez. Sabemos que el tiempo es diferente, la armonía no será la misma, los sentimientos cambiarán y los pensamientos aparecerán en diferentes
diferentes momentos. Lo que antes observábamos con cautela nos resulta conocido, pero ello no implica que no vaya a encontrar una diferencia. La naturaleza crecerá y se afirmarán sus sentimientos para hacia el mundo aventurarse. Conocerá el cielo en cada momento, tanto como la brisa de viento de cada instante. Los rayos del sol atravesarán en diferentes tiempos y aunque en ocasiones habita un parecido, ello no implicará que deje de tener la gran belleza que posee. En ocasiones no logramos apreciar lo diferente que puede llegar a ser el presente al pasado. De un minuto a otro una armonía se va formando hasta que el día nuevamente empieza. Respiramos en sincronía de este universo, tanto como en ocasiones creamos nuestras propias melodías. ¿Quién lo diría que habitaría tanta belleza? Nuestra curiosidad es capaz de volver a admirarla, nuestros sentimientos lo disfrutan en cada instante y nuestros pensamientos idean conceptos nuevos a caminar. Formamos el arte de la vida, uno tan especial, tan diferente a cada otra obra. El hecho de despertar, observar el amanecer y admirar la belleza del sol posándose frente a nosotros. Caminar, sentir, respirar, alzar nuestros brazos y el cielo tocar. En las noches que pensemos que nos encontramos en soledad, reconectamos con nuestros sentimientos. Tocamos el mar de las estrellas, nos iluminamos junto a la luz de la luna. Observamos la pureza de un solo instante, del silencio, de la pasión de los sueños que habitan en este tan especial cielo. Sueños que llegan hacia el horizonte e incluso habitan más allá. Abrimos nuestras alas y navegamos cada instante, cada momento. Respiramos y vivimos, respiramos y soñamos. Una vez más aquí nos encontramos, presentes ante la vida, las posibilidades se nos han entregado y el camino se ha abierto. Pareciera que ante el fin llegaríamos, pero no se trata más que de un nuevo inicio, la posibilidad de otro día más. Cuando el sol se despide, la luna una vez más vuelve, y cuando la luna descansa, el sol una vez más nos entrega la oportunidad de aventurarnos. Compañeros de aventura, de sentimientos de cada instante. En su silencio encontramos las respuestas, tanto como nos permitimos una vez más ver nuestro interior, brillar en sintonía del universo una vez más, comprender que formamos parte del universo, tanto como él forma parte de nosotros. Disfrutemos de la belleza de esta vida, queridos amigos. Una vez más nos encontramos ante otra aventura, que cada minuto y que cada instante sea vista como la oportunidad que realmente es, y no como una dificultad que se presenta ante nosotros. Que aquello que resulte difícil no sea más que un aprendizaje que se nos haya entregado, o una aventura más a la que avanzar para encontrar aquello que tanto anhelamos. Quizás el resultado sea diferente a lo esperado, pero el tan solo hecho de haber respirado una vez más, habernos aventurado y encontrarnos en compañía del universo, hace que cada minuto valga la pena. Sintamos y vivamos, alegrémonos y soñemos, que la armonía una vez más se encuentra en nuestro interior. La luz que habita en nuestro corazón y alma nos guía y nos llevará hacia el camino que tanto soñamos. Aferrémonos a la esperanza, aventurémonos y soñemos hacia este paraíso llamado vida, y con gran alegría tan solo respira en este paraíso lleno de aventuras por vivir y sueños que perseguir.
Llega a ser curioso cuando entre las dudas nos encontramos, tememos y nos preguntamos ante las posibilidades del universo. Tratamos de dar los primeros pasos, temerosos e inquietos ante el desconocimiento de lo que se encuentra en el futuro, abrazándonos a las memorias que en algún momento se encontraron en el hoy. Nos aferramos a la tristeza que en algún momento nos hizo caer. Tratamos de recordar lo que fue una historia lejana, pero no logramos ver más allá de las cicatrices que nos han rodeado. Es curioso, de toda una historia solo rescatamos lo que tan solo nos ha dañado, por mero temor a apreciar la belleza de una gran aventura, sus aprendizajes en los momentos donde tan solo observábamos el cielo estrellado, soñadores y a la espera del mañana. Caemos con tanta facilidad en esta niebla, en esta constancia de pensamientos que tan solo nos encierra, ante los anhelos de un futuro que tan solo sea tal como las ideas que hemos planteado, abandonando todo signo de curiosidad que ha habitado nuestro corazón. Pensamos más en las posibilidades que en los hechos y convertimos lo desconocido en una constancia que se abraza a la costumbre. Sabemos que el tiempo es impredecible, que el mañana nos puede llegar a maravillar con gran facilidad, que nos puede entregar sentimientos que necesitaremos o incluso tan solo caer para una vez más aferrarnos a la esperanza. Pero aún así, decidimos tan solo apreciar el hecho de una caída como un instante eterno de dolor junto a una perspectiva de tristeza. Y es que, ¿realmente vale la pena vivir con este arrepentimiento constante? El día a día negarnos ante este sentimiento que habita en nuestro interior, que nos solicita el aventurarnos y vivir sin hacer caso a nuestra esencia, permitiendo que los días pasen con la rapidez de los segundos. Sabemos que el dolor no es eterno, que la tristeza tan solo se marchitará con la facilidad con la que ha llegado, que vale la pena aventurarnos por el tan solo hecho de una vez más sentirnos vivos. Una vez más despertar, alegrarnos, soñar, una vez más observar el amanecer a la espera de lo desconocido. ¿A qué esperamos? Constantemente deseamos el mañana, analizando y pensando, pero nos olvidamos de tan solo caminar ante las posibilidades que se encuentran en el presente. Nos negamos a observar aquello que se encuentra en el hoy ante la constante comparación con nuestras expectativas. Deseamos el futuro, pero nos olvidamos de disfrutar el camino hacia él, olvidando los aprendizajes que habitan en el presente. Nos detenemos ante los pensamientos, ante las ideas un instante, que aunque se encuentren ante las situaciones del hoy, solo deseamos escuchar aquello que nos podría aferrar ante los dolores de un pasado. Es evidente que en ocasiones será involuntario el mero hecho de tan solo caer, el hecho de tan solo detenernos con temor, pues no siempre la valentía nos acompañará, pero aún así tenemos que tratar de dar el siguiente paso, el escuchar esta voz que habita en nuestro corazón, la luz que ilumina nuestro camino, tanto como la esperanza que tan solo nos hace seguir adelante. Tenemos que confiar que en cada momento sabremos el camino a recorrer, ya que aunque desconozcamos de las posibilidades del mañana, dentro del hoy crearemos el presente que tanto anhelamos, para encontrar el balance que tanto buscamos en esta aventura. Puede ser que no todo sea como realmente lo deseamos, o quizás sí lo sea, pero de diferente manera. Pero sea lo que ocurra ante los hilos del destino, el hecho de tan solo poder encontrarnos día a día más cerca de aquello que tanto deseábamos, de aquellas promesas que en algún momento hemos sentido y aferrado a las bases de nuestro cielo, hace valer cada pequeño detalle. El hecho de cada noche poder observar las estrellas, cómo danzan en este mar de sueños y alegrías, de pequeñas memorias que hemos vivido, pequeñas estrellas que iluminan en un cielo infinito. La luna siendo la base de nuestras esperanzas, sueños y alegrías que habitan en nuestro corazón. Una danza de sentimientos, historias y aventuras por vivir, admirando en aquellos días donde tan solo escuchamos a las brisas de viento el camino que ha sido recorrido y el que nos espera en el hoy. La gran belleza de un amanecer que nos deslumbra con las posibilidades de una aventura tan única como es la vida, sin importar sus caídas o temores. Tan solo el hecho de poder admirar un día más hace a nuestro corazón reconfortarse, disfrutando de cada pequeña instancia de esta vida. Como la imperfección nos plantea desafíos para poder una vez más encontrar el camino. Sin importar el ritmo de los pasos, siempre sabremos la ruta a recorrer, tanto como admiraremos la belleza de cada paisaje. Un camino que varía día a día y a pesar de los conocimientos que tengamos previos, siempre habrá un detalle que será diferente. Y sin importar las caídas, más allá de los aprendizajes y vivencias, donde la luz de nuestra alma habite será el camino correcto. Disfrutar de cada sentimiento y de cada momento, sintiéndonos realmente vivos ante la aventura que es el hoy, ante la posibilidad que puede ser el mañana. Creer que cada día puede ser mejor es de vital importancia, siendo la esencia de nuestro ser la esperanza y curiosidad. La curiosidad nos permite diferenciar ante cada día lo maravilloso que pueden ser los pequeños detalles. Ante nuestra comodidad, usualmente deseamos ver la rutina ante el tiempo, negándonos una parte importante de la vida. El hecho de descubrir cada minuto, maravillándonos con las diferencias de los días. El hecho de experimentar cada amanecer y detenernos a observar los movimientos en la naturaleza. La
melodía del universo es diferente cada vez y no hay repetición alguna en cada momento. Más allá de las similitudes que puedan llegar a existir, el tiempo pasará, las memorias cambiarán, los sentimientos crecerán y nuevas ideas aparecerán. Es vital valorar las diferencias entre los días, la maravilla de los amaneceres, un constante florecimiento hacia el futuro, pétalos de aventuras que crecen con el paso de las horas y ante el cierre de su aventura, siempre con la posibilidad de encontrarse con una nueva oportunidad, junto a la vital parte de nosotros, la voluntad. El aferrarnos ante ella, comprender que aunque podamos caer, siempre sabremos el camino a recorrer, confiar en la base de nuestro ser, alma y corazón, ya que si en el hoy nos encontramos, ha sido gracias a partir como en el pasado nos desenvolvimos. Por ello en el presente podremos avanzar sin temor alguno, disfrutando de las posibilidades del hoy, observando nuestra aventura hacia nuestros sueños. Quizás los pétalos caigan, permitiéndonos florecer una vez más, pero que ello no se convierta en una frustración ante la lejanía del pasado, ni un dolor ante las expectativas ni las caídas. Todo llegará a su momento y aunque habiten diferencias, será más especial todavía, pues se tratará del presente. El hoy se trata de un regalo ante las oportunidades que habitan, más allá de lo que podamos hacer con él, más allá de lo que podamos experimentar en él. El mero hecho de poder respirar, observar el amanecer, caminar en el hoy es un regalo irreemplazable. Y sin importar las situaciones, tener la posibilidad de un mejor mañana es algo por lo que vale la pena tan solo esforzarse. Aferrarse a esta esperanza que habita en nuestro corazón y comprender que cada día será diferente al anterior. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, deseos, sueños, la curiosidad y la esperanza son la esencia de lo que somos, siendo necesarias para hacia el futuro progresar, observando el pasado para comprender sus aprendizajes, caminando hacia el futuro para llegar a nuestros sueños, aferrándonos al presente y amando su esperanza. Escuchemos a la luz que habita en nuestro interior, que aunque en ocasiones nos sintamos perdidos o tan solo pensemos que no encontraremos el camino de vuelta, no implique el hecho de caer en un ciclo de tristeza. Sea lo que ocurra, siempre nuestra esencia nos estará acompañando en nuestro interior, presentándose los sentimientos, detalles y aventuras en las que nos encontremos. Puede que no se encuentren similitudes entre el pasado y el hoy, pero que ello no sea visto con temor, más bien con alegría, teniendo siempre la posibilidad de vivir cada día de la manera que sintamos, amando y viviendo los días, liberando todos los sentimientos que habitan en nuestro corazón, que tan solo escondemos por temor ante las posibilidades. Dejemos de temer, dejemos de dudar, dejemos de tan solo engañarnos ante estos pensamientos y queridos amigos, tan solo vivamos. El hoy se encuentra frente a nosotros, estando siempre en compañía de estas memorias y aprendizajes que en algún momento nos guiaron para caminar hacia el futuro. Abracemos la esperanza, caminemos con gran alegría hacia el bello horizonte, para una vez más poder admirar un nuevo día lleno de posibilidades. Las brisas de viento tocaron nuestro rostro una vez más, tan solo respirar y observar el cielo, siendo parte de esta bella melodía llamada vida, llena de aventuras por vivir, sueños que perseguir y alegrías por sentir. But I want you to be the constant, my North Star. Who needs a pickup line when you're the one that picks me up and the stars align? Come on, it's called a synergy, more like a synergy. So many whys, well, why ask why? I don't have all the answers, just educated guesses and misses with lessons and sessions with essence. You know the lessons more sometimes, and when I reminisce about the past, fun times on every day is fair, but now sunshine can't avoid it like a plague can be. Gunshine, what I'm trying to verbalize is that no matter how fast the clock and the chronicle flies, for good as the spot your name occupies. I'm done sitting on porcupines, I'ma call you mine. Months, days and hours, the longest silence devours the remnants of our loudest encounters. Where does it all go if the energy bursts and is conserved? Waiting like plants by the windows of watchtowers. I remember the night, the space was ours.